Hola a todos y bienvenidos nuevamente a Aula en Debate. Yo soy Carolina Díaz y mi compañero Juan Carlos García Vilés, quienes somos estudiantes del doctorado en Gestión Educativa y Políticas Públicas de la UAS. En esta ocasión les hablaremos sobre un tema sumamente importante para quienes nos dedicamos a la investigación educativa, que es el de paradigmas educativos y su relación con la investigación. Adelante. Así es, Carolina, un gusto poder estar contigo nuevamente. Y un tema clásico, un problema clásico, que es que muchas veces al iniciar una investigación o al leer artículos científicos nos encontramos con conceptos que no siempre comprendemos del todo, que no son familiares para nosotros. Los paradigmas, entonces, no son solo palabras, deben ser entendidos como lentes a través de los cuales percibimos y construimos el conocimiento. Precisamente no es nada más un concepto aislado o un conjunto de conceptos que vayan a dar una ruta única para ejercer o para realizar investigación educativa, sino que van a determinar cuáles son las preguntas de investigación, cuáles son los objetivos de nuestra investigación, de manera terciaria, cuáles son los métodos bajo los cuales vamos a obtener datos y, por último, cómo vamos a interpretar estos datos. Entonces, es una amalgama bastante profunda entre teoría y práctica, lo cual lo vuelve bastante complejo. Y mira, Caro, es que más allá que la comprensión o la interpretación, lo que tenemos que llegar a alcanzar es que el conocimiento nos oriente hacia una educación que sea emancipadora y también liberadora. ¿Te parece si comenzamos? Perfecto. Entonces, lo primero que debemos dilucidar o dejar bien claro es qué es un paradigma. Por supuesto, mira, como todos los que nos dedicamos a esto debemos de entender, en términos sencillos, un paradigma es un concepto o un conjunto de creencias y valores que definen cómo se concibe el mundo y cómo se debe investigar. Es un marco conceptual y también metodológico que se adapta o que es adaptado por una comunidad científica en un momento dado. Entonces, habremos de poner la variable longitudinal o temporal de estos paradigmas. Entonces, habremos de partir, sin lugar a dudas, del paradigma conductista, que es el que marca una línea entre antes y después, y a partir de ahí observar lo que continúa. Bueno, si partimos y hacemos un orden cronológico, podemos llegar al conductismo, que surge justamente a principios del siglo XX con figuras como Watson, como Skinner, y que tenía como foco la observación del comportamiento y la relación del estímulo-respuesta. Esta investigación educativa lo que buscaba era medir resultados observables y también el rendimiento académico a través de variables, pero que esas variables, muy importante, que sean variables cuantificables. Eso, bueno, como tú sabes, soy docente en el área de la salud, la cual es un área bastante inflexible en muchos sentidos y que al final de cuentas persiste este paradigma de manera importante porque básicamente es observar cómo una intervención, tratamiento, indicación va a generar un cambio, pero ese antes y después efectivamente debe ser medible si no carece de valor o de solidez metodológica. Y mira, si yo también te lo contextualizo, pues te puedo platicar, tú lo sabes, para nuestro público que nos escuche, la mayor parte de mi tiempo soy director de un bachillerato tecnológico, pero también soy docente en matemáticas. Y como docente, pues puedo encontrar que el conductismo se manifiesta, por ejemplo, en la repetición de ejercicios, hasta que el alumno es capaz de dominar ese algoritmo. O también cuando ponemos premios, un estímulo, una recompensa cuando la respuesta es correcta. Es eficaz, sí, pero solamente para ciertas habilidades básicas, pero esto no fomenta la comprensión profunda o la creatividad de la resolución de problemas. Pues al final de cuentas representa ciertas ventajas, sobre todo para aquellos contextos de profesores donde tenemos un gran número de alumnos y que es difícil contextualizar y que quizás lo ideal sería poder ver a través de cada uno de nuestros estudiantes el contexto familiar, económico, cultural, etcétera. Pero pues al final de cuentas el conductismo sí ha abordado o más bien aportado a comprender las maneras en que las personas aprendemos. Mira, justamente a partir de esto que tú comentas, la evolución hacia el cognitivismo, que emerge a mediados del siglo XX como una respuesta a lo que el conductismo no resolvía. Aquí podemos encontrar a pioneros como Piaget o Vygotsky, que nos abrieron las puertas y también la mente hacia nuevas formas. Aquí la investigación se centró en cómo las personas procesan, almacenan y además recuperan información. Pues aunque este nuevo paradigma sí abarca o sustituye, satisface algunas necesidades o cuestiones que el conductismo no logró hacer, creo que al final de cuentas sube a un nivel que es al nivel de ciertas funciones cerebrales o cognitivas superiores como la memoria, el razonamiento, la resolución de problemas, la improvisación, etcétera. Entonces, al final de cuentas,
es dejar de centrarnos en resultados y centrarnos en el individuo y en su contexto interior, en sus estructuras de pensamiento que ya tiene pues preestablecidas. Y mira, yo te puedo poner como ejemplo de director, en donde la prioridad para mí es que los estudiantes organicen su información. Y en el contexto áulico, pues es que en lugar de que el alumno solamente resuelva, lo que les pido es que expliquen el proceso de pensamiento que los llevó a ese resultado, a un resultado. Esto es, pues, lo que es aplicar el cognitivismo, que es entender la estructura mental detrás de la solución. Las ventajas son claras, nos permiten entender la memoria, nos permite entender el razonamiento y lo más importante, que es la resolución de problemas. Esto nos lleva directamente al constructivismo con autores como Brunner, el propio Vygotsky, pero con un enfoque más profundo en la construcción activa del conocimiento, porque el aprendizaje no es una transmisión, sino es una elaboración personal y sobre todo social. En este punto creo que podría aportar desde mi perfil o desde mi experiencia como docente que efectivamente todo aquello que no se aterriza en un escenario particular llega a ser complicado. Entonces, por ejemplo, modificar una conducta de salud puede llegar a ser sumamente caótico si no se tiene un andamio previo, o sea, que sepas con quién vas a tratar, qué necesidades tiene, qué situación económica, social, etcétera. Entonces, es una situación, digamos, pues complicada, pero sí le aborda o le pone bastante, le suma a esa idea de comprender a cada persona y no generalizar. Aunque bueno, también tiene sus desventajas porque tampoco es posible generalizar en cada nivel o en cada tipo de formación, sino que simplemente hay cierta subjetividad en ello. Totalmente de acuerdo. Fíjate, en nuestro caso, que es el bachillerato tecnológico, aquí nosotros implementamos proyectos donde los alumnos deben construir soluciones a problemas reales. No se les da la fórmula, sino que se les facilita las herramientas para que ellos construyan y descubran en equipo pues, el camino y la solución. Esa es la experiencia, lo que se busca, es el hacer para aprender. Es pura aplicación constructivista. Entonces, justo ahí es donde se da un salto a un escenario más amplio, más ambicioso, que es el paradigma sociocrítico, que es, bueno, surge en la Escuela de Frankfurt con algunos autores como Horkheimer y Freire, donde no nada más es explicar o decir, esto pasa por esto, es decir, acción, reacción, sino ir a una situación más profunda y buscar que el individuo, a través de la educación, pueda generar autonomía, emancipación y, bueno, como una bola de nieve, generar incluso justicia social. Sí, eso es lo interesante. Fíjate, es justamente aquí donde este paradigma se convierte y coincide más en la idea de la praxis. Como director de escuela, me impulso mucho a investigar sobre cómo las políticas educativas impactan a los estudiantes de bajos recursos o cómo podemos reducir la brecha digital. Esta investigación sociocrítica creo que lo que busca es reducir las desigualdades y proponer cambios. Como ventajas, pues yo encuentro que tiene un alto compromiso social y además tiene una capacidad para encontrar los orígenes de las desigualdades. La desventaja es que puede ser percibido como algo muy ideológico, como algo muy utópico, y en ocasiones puede carecer de una rigurosidad metodológica tradicional, aunque este punto para muchos puede ser debatible. En este escenario, sin lugar a dudas, entra una parte importante, al menos desde mi campo como docente, que es lo que un autor llamado Jaime Breil, que es considerado el fundador de la epidemiología crítica, que él decía, no hay que ir a las causas inmediatas, hay que ir a las causas de las causas. Él obviamente lo hacía desde un término de enfermedad, pero creo que aquí es bastante pertinente, o sea, no es hablar de rezago, no es hablar de reprobación, sino es cuáles son los determinantes de que el estudiante esté rezagado o esté reprobado, etcétera. Sí, un paradigma que se cruza con varios de los que hemos mencionado, especialmente en su aplicación práctica, pues es el humanista, donde encontramos a Maslow, encontramos a Rogers. Este enfoque, este paradigma, se enfoca en el desarrollo del potencial humano, la autorrealización y la centralidad del estudiante, el estudiante al centro. La investigación de este tipo se busca comprender la experiencia subjetiva, la motivación intrínseca y, lo más importante, el bienestar emocional. Pues yo creo que este paradigma aborda o toma puntos centrales respecto a nuevas situaciones como la salud mental, el bienestar socioemocional, que huelga decir que está bastante abordado
en la nueva escuela mexicana para todos los niveles, donde ya no nada más es lo que voy a hacer yo como andamiaje burocrático y de poder, sino que continuará ya cuando aterrice las personas a las que les proporciona información, qué es lo que sigue. Entonces creo que eso también es importante, pues no dejarlo de lado. Y un reto en las escuelas. En mi rol como director encuentro que el paradigma humanista pues, es un referente en la creación de un ambiente escolar y que además fomenta el bienestar y el desarrollo integral, no solo académico. Las investigaciones referentes al paradigma humanista pues se centran mucho en la satisfacción del estudiante o en el clima escolar. Y mira, finalmente, Caro, creo que este es un paradigma que es reciente, pero no hay nada como el conectivismo que nos lleva y nos enlaza con la era digital. Pues sin lugar a dudas el conectivismo es una propuesta bastante novedosa, bastante puntual y que ofrece muchas soluciones, pero creo que también no podemos dejar de lado el contexto económico y tecnológico. Si bien el conectivismo pretende que se puedan tejer redes de información y de educación, pues al menos en nuestro país todavía estamos pues en pañales en el acceso a tecnologías, el acceso a educación informática y pues en realidad si bien ofrece soluciones, al menos en el contexto mexicano, latinoamericano, pues resulta complejo. Es otro de los retos. Y fíjate que la educación tecnológica, que es donde yo trabajo, pues este es el pan de cada día. Se busca innovar, se busca implementar plataformas colaborativas en línea, se busca insertar también a las redes sociales y también a MOOCs que implementen el aprendizaje en los alumnos. Las ventajas son evidentes, nos permiten entender al aprendizaje en entornos virtuales, el desarrollo de comunidades de práctica crece y la información se dispersa de una manera más efectiva. Esto, por ejemplo, en el contexto de la educación sanitaria, es importante, sobre todo porque han proliferado una serie de herramientas para generar entornos de aprendizaje virtuales a través de simuladores, de robots, de maniquíes, etcétera, pero pues en realidad todavía no existe una implementación generalizada, al menos no en nuestro contexto. Y bueno, también es un ensayo y error, todavía existen múltiples cuestiones a corregir. Pues mira, Caro, creo que en este espacio hemos platicado de 6 paradigmas distintos y todos tienen su lente, todos tienen su fortaleza, pero también tienen sus limitaciones. Yo creo que no podemos decir que hay un mejor paradigma, ¿no? Sino que el más adecuado para la pregunta de investigación y el propósito que buscamos. Eso es lo que tenemos que entender. Sí, finalmente es reconocer o más bien partir de un diagnóstico y en función de ello elegir cuál es el paradigma que podrá explicar nuestro problema de estudio sin sesgos o con la menor cantidad de turbulencias en el proceso. Creo que lo fundamental aquí es entender que esos paradigmas no son entes aislados. Muchos investigadores optan por enfoques mixtos o se mueven entre ellos de manera muy libre, dependiendo de la naturaleza de su propio estudio. La clave es la claridad metodológica y la coherencia entre su pregunta de investigación, el paradigma elegido y los métodos aplicados, ¿no? Sí, pues al final de cuentas la formación de quien realiza la investigación educativa es tajante y puede marcar una ruta incluso hacia algo más objetivo o cuantitativo y aquellos que tienen una formación un poco más quali y que la visión pues es más amplia, un poquito menos estrecha, lo cual lo complejiza, pero al final de cuentas es reconocer pues que hay riqueza en todos los paradigmas. Así es. Yo quisiera compartir una frase contigo y es que en la cuestión de la investigación educativa tenemos que verlo como un acto de reflexión crítica que busca la emancipación y la liberación. No solo de los estudiantes, sino de la comunidad educativa en conjunto. Entonces, bueno, a aquellos que amablemente nos escuchan, pues yo les recomendaría, les sugeriría que piensen lo siguiente. ¿Desde qué paradigma estoy mirando la realidad? ¿Qué implicaciones tiene esa lección para la investigación? Y en última instancia, para la educación. Entonces, esperamos que este contenido le resulte útil o que al menos haya sembrado la semilla para cuestionar algunas prácticas, conductas, ya sea áulicas o investigativas, para tratar de fortalecerlo desde el punto de vista epistemológico, metodológico. Les agradecemos por escucharnos. Gracias por acompañarnos en Habla en Debate. Hasta la próxima.